y dice, aquí está, halle la presión, o sea, aquí nos pide calcular la presión y nos pide en qué unidades van a ser, nos pide que sean kilopascales. La presión es producida por una columna de mercurio, aquí está involucrado el mercurio, nos dan la altura de esa columna de mercurio y nos preguntan entonces la presión en kilopascales y luego nos preguntan cuál es esa misma presión en libras por pulgada cuadrada y en atmósferas. Entonces, primero vamos a tratar de obtener los datos. Tenemos entonces aquí, nos piden presión, como nos piden que sea de una columna de mercurio, aquí tenemos el valor de la densidad. Sabemos que la densidad del mercurio en el sistema internacional es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. La altura me la dan en centímetros, me dice que son 60 centímetros, pero como estamos trabajando en el sistema internacional, lo convertimos a metros y me da .60 metros. Un dato más que nos hace falta acá, según recordamos de la fórmula, es el valor de la gravedad. Recordamos que el valor de la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos entonces las unidades. ¿Qué sigue ahora? Pues vamos a escribir aquí la fórmula. La fórmula en los fluidos me dice que la presión es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. Como ya tenemos todas las unidades en el sistema internacional, cuando hagamos el cálculo aquí, vamos a tener entonces las unidades en el sistema internacional. Vamos a sustituir. Y entonces sustituyendo tenemos 13.600 por 9.8 por .60. Y haciendo las operaciones de multiplicar me queda que eso es igual a 79.968 kilopascales. Para convertir entonces a kilopascales, lo que hacemos es correr el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda y nos quedaría entonces en kilopascales. Eso es igual a P igual a 79.968 kilopascales. O sea, así nos queda entonces el resultado. Aquí la respuesta nos dice que es 80.0, pero por el redondeo que se hace, si queremos redondear, entonces esto es igual, P, presión, es igual a 80, pero redondeándolo, ¿de acuerdo? Realmente nos daría 79.968. Ahora, esta misma presión nos pide que la demos también en libras sobre pulgada cuadrada. Para esto vamos a recordar que 1 kilopascal equivale a 0.0145 libras sobre pulgada cuadrada. Eso es lo que vale 1 kilopascal. Entonces, si yo quiero saber cuánto valen 80 kilopascales, hago una regla de 3. 80 kilopascales igual a cuántas libras por pulgada cuadrada serán. Si hacemos una regla de 3, me queda que la presión es igual. Entonces aquí la presión la indicamos por X. Entonces X es igual a 80
por 0.0145 y hacemos el producto 80 por 0.145 y eso nos da a 11.6 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces aquí hicimos una regla de 3. Si un kilopascal es igual a 0.0145 libras sobre pulgada cuadrada, 80 kilopascales, ¿cuánto me daría? Perdón, aquí tuve un error, puse 0.0, debe ser 0.145. Voy a corregir esa parte, permíteme. Puse un 0 de más acá. Aquí nos queda. Aquí nos queda que 1 kilopascal, como realmente debería haberlo puesto, 1 kilopascal es igual a 0.145 libras sobre pulgada cuadrada. Ahora nos pide también calcular, ya tenemos calculado kilopascales en libra por pulgada cuadrada, nos falta calcular a cuántas atmósferas equivale. Para esto también recordamos una regla de 3. Sabemos que una atmósfera es igual a 101.3 kilopascales. Entonces, ¿cuántas atmósferas equivalen a 80 kilopascales? Aquí lo mismo, hacemos una regla de 3. X es la presión que queremos obtener en atmósferas. Entonces X es igual a 1 por 80 entre 101.3. Entonces la presión en atmósferas es igual a 80 entre 101.3 y hacemos esa operación y nos da 80 entre 101.3 es igual a 0.7897. 0.7897 atmósferas. Si hacemos un redondeo a 2 decimales, nos queda que es igual a 0.79 atmósferas. Tenemos ahora este problema, dice el problema número 6. Un tubo contiene agua bajo una presión manométrica de 400 kilopascales. Si se cubre un orificio de 4 milímetros de diámetro en el tubo con un trozo de cinta adhesiva, ¿qué fuerza tendrá que ser capaz de resistir la cinta? Vamos a anotar ahora los datos. Bueno, aquí entonces ya tenemos los datos. Nos dice que es la presión es de 400 kilopascales. Lo convertimos a pascales. Eso lo hacemos multiplicando por 1000. Sabemos que un kilopascal es igual a 1000 pascales. Ya convertimos. El diámetro del orificio es de 4 milímetros. Ya lo convertimos también a metros. Es igual a 0.004 metros. Y me preguntan la fuerza. Si anotamos aquí la fórmula, nos dice que la fórmula presión es igual a fuerza entre área. Entonces nos piden calcular el valor de la fuerza F, nos dan la presión, pero no tenemos el valor del área de este orificio. Bueno,
Como sabemos que el orificio es circular, vamos a calcular con este diámetro el área de la área del orificio. Hay una fórmula que dice que área es igual a pi, aquí lo voy a escribir, voy a poner 3.1416, que es el valor de pi. Lo escribo porque no tengo el símbolo para ponerlo, pero deberíamos poner pi por el diámetro al cuadrado. Aquí vamos a ponerlo por diámetro al cuadrado. Al cuadrado significa eso, solo que no puedo ponerlo. Y todo esto entre 4. Es pi por diámetro cuadrado, todo sobre 4. Vamos a sustituir entonces y nos queda que área, vamos a poner aquí, vamos a escribirlo, nos queda que área es igual, aquí tendríamos el valor de pi, esto es pi por 0,4 y esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 4. Vamos a hacer la operación a ver cuánto nos da. Y todo está bien. El área es igual a 1.256 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ya tenemos entonces todos los elementos para poder calcular la fuerza. Si presión es igual a fuerza sobre área, despejamos fuerza y nos queda que la fuerza es igual a presión por área. Entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar la presión, que es, aquí va, sustituimos acá, fuerza es igual, y si sustituimos, si hacemos entonces las operaciones, 400.000 por 1.256 por 10 a la menos 5, nos da entonces que la fuerza es de 5.02 newtons. Así tenemos la respuesta del problema número 6. Dice, un submarino se sumerge a una profundidad de 120 pies y se nivela. El interior del submarino se mantiene a la presión atmosférica. Pregunta, ¿cuáles son la presión y la fuerza total aplicadas a una escotilla de 2 pies de ancho y 3 pies de largo? Y nos pone la nota. El peso específico del agua del mar es de 64 libras por pie cúbico aproximadamente. Tenemos entonces los datos. La altura a la que se sumerge el submarino es de 120 pies. Nos preguntan la presión y la fuerza que se ejerce sobre una escotilla, donde el largo de la escotilla es de 3 pies y el ancho es de 2 pies. Nos dan la nota de que el peso específico del agua de mar es de 64 libras por pie cúbico, y esto es a una presión atmosférica, que es la que se mantiene. Por lo tanto, no tenemos que calcular la presión absoluta. La fórmula entonces la escribimos de una vez. Vamos a escribir la fórmula. La fórmula sabemos que es presión igual a densidad por gravedad por altura. Pero aquí tenemos una situación. No nos dan la densidad, nos dan el peso específico. Nosotros tenemos que recordar que la densidad por la gravedad equivale al peso específico. Por lo tanto, la fórmula quedaría de esta manera. Peso específico con mayúscula por altura. ¿Por qué? Ya dijimos, porque esta D que representa el peso específico involucra el producto de la densidad por la gravedad. ¿Sí?
No me dieron la densidad, pero me dieron el peso específico. El peso específico ya incluye el valor de la gravedad. Entonces con esa fórmula vamos a sustituir y nos queda que la presión es igual el valor del peso específico, que es de 64 libras por pie cúbico, y esto lo vamos a multiplicar por la profundidad, que es de 120 pies. Si hacemos el producto, multiplicamos 64 por 120 y eso nos debe dar 7680 libras por pie cúbico. 7680 libras sobre pie cúbico. Esa es la presión que obtenemos al sustituir. Sin embargo, recordamos que la presión se debe dar en libras sobre pulgada. Perdón, aquí me equivoqué, es pie cuadrado. Aquí hay un error, permíteme. Vamos a corregir acá. Esto es un 2, es por pie cuadrado. Lo ponemos aquí nada más, acaso lo ponemos de esa manera. Vamos a poner acá. Lo ponemos aquí a mano. Ok, ay, perdón. Bajamos así, es cuadrado. Es 7680 libras por pie cuadrado. Como tenemos que dar el resultado en libras por pulgada cuadrada, vamos a recordar aquí que un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces un pie cuadrado debe equivaler a 12 por 12, 144 pulgadas cuadradas. Entonces solamente vamos a transformar, vamos a dividir 7680 entre 144 y el resultado debe darme en pulgadas cuadradas. Y entonces me queda que la presión es igual, dividimos entonces 7680 entre, ya dijimos, como vamos a convertir pie cuadrado a pulgada cuadrada, vamos a transformar y nos quedaría 144, y el resultado de esta división nos debe dar aproximadamente como 53.3 libras sobre pulgada cuadrada. Esa es la presión que tenemos según la respuesta aquí, ¿verdad? Aquí está. Ahora, me preguntan cuál es la fuerza que se aplica sobre la escotilla. Aquí recordamos que la presión también, aquí vamos a escribirlo con negro. Recordamos entonces que también presión es igual a fuerza sobre área. Si aquí despejamos fuerza, ¿qué es lo que vamos a calcular? Entonces fuerza es igual a presión por área. La presión ya la tenemos. Ahora, el área sobre la cual está aplicada esta fuerza es el área de la escotilla. Nos dan el largo y el ancho de la escotilla. Por lo tanto, el área de aplicación debe ser igual a 2 o a 3 por 2, 3 pies por 2 pies. Y esto nos da un área igual a 6 pies
cuadrados. El área de escotilla 6 pies cuadrados. Tenemos aquí la presión 7680 libras sobre pie cuadrado y 53.3 libras sobre pulgada cuadrada. Me conviene tomar este valor de la presión porque aquí tenemos en la superficie en pie cuadrada, mientras que aquí lo tenemos en pulgada cuadrado. Entonces voy a tomar este valor, sustituimos acá, fuerza es igual, el valor de la presión dijimos que es 7680. Bueno, aquí ponemos libras sobre pie cuadrado, y esto lo vamos a multiplicar por el área, que es igual a 6 pies cuadrados. Si hacemos el producto, 7680 por 6, vamos a ver, 7680 por 6 es igual a 46.080 libras. 46.080 libras. Esa es la fuerza que ejerce esta presión sobre una escotilla que mide 3 pies de largo por 2 pies de ancho. Ya hicimos acá entonces 3 problemas. Ese es el problema número 8. Aquí dice: si usted construye un barómetro usando agua en lugar de mercurio, ¿qué altura del agua indicará una presión de una atmósfera? Como siempre, vamos a sacar primero los datos. Tenemos entonces aquí los datos. Sabemos que es agua, la altura es la que nos piden calcular, cuál es la altura a la que alcanzaría ese barómetro, la presión de una atmósfera, que es igual a 101.300 pascales, y sabemos que el valor de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a escribir entonces aquí ahora la fórmula. Recordamos que la fórmula de presión, vamos a ponerla aquí. Sabemos que la fórmula de presión es igual a densidad por gravedad por altura. Bueno, aquí tenemos la presión es de 101.300 pascales. La densidad nos falta, pero como nos dicen que es agua, entonces sabemos que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahora sí, entonces tenemos los datos, nos piden calcular el valor de la altura, y entonces de aquí de la fórmula podemos despejar altura. Como densidad y gravedad están multiplicando, vamos a pasar dividiendo tanto la densidad como la gravedad a la presión. Entonces en el despeje nos quedaría que H es igual a presión sobre densidad por gravedad. Sustituimos los valores y nos quedaría entonces que altura es igual el valor de la presión, que es 101.300 pascales entre, y esto lo vamos a dividir entre el producto que me da el valor de la densidad, que son 1000, lo voy a poner entre paréntesis aquí, entre 1000 por gravedad, perdón, por 9.8. Aquí
en esa operación vamos a dividir 101.300 entre lo que me dé el producto de 1000 por 9.8, o sea que la altura es igual a 101.300 entre, si multiplicamos 1000 por 9.8 me debe dar 9800. Hacemos la división. Si dividimos 101.300, hacemos eso. Entonces h, la altura, es igual a 10 punto, con dos decimales pondríamos punto 336. Vamos a poner aquí punto 33, vamos a poner 33. Como trabajamos en el sistema internacional, eso me da metros. Entonces, la altura que va a alcanzar una columna de agua ante una presión de una atmósfera es de 10.33 metros. Bueno, aquí nos queda entonces la respuesta al problema número 8. El problema número 9 dice: un pistón de 20 kilogramos descansa sobre una muestra de gas en un cilindro de 8 centímetros de diámetro. Pregunta: ¿cuál es la presión manométrica sobre el gas? Y luego pregunta también: ¿cuál es la presión absoluta? Bueno, vamos entonces como hacemos hasta ahorita. Primero vamos a ir sacando los datos. Aquí tenemos entonces los datos. Me dicen que la masa del pistón, bueno, ¿por qué digo que es la masa? Por las unidades. Me dice un pistón de 20 kilogramos. Entiendo que me está diciendo que la masa del pistón es 20 kilogramos. Descansa sobre una muestra de gas, me dice que es un gas, en un cilindro de 8 centímetros. 8 centímetros. Como estamos trabajando en el sistema internacional, convertimos de una vez los centímetros a metros. 8 centímetros equivale a 0.08 metros. Me pregunta cuál es la presión manométrica y me pregunta cuál es la presión absoluta. Aquí, como me está hablando de un cilindro que descansa sobre un gas, la presión es la fuerza producida por el peso del cilindro sobre la muestra de gas. Entonces escribimos aquí la fórmula. Esta fórmula me dice que la fórmula establece que presión es igual a la intensidad de la fuerza del pistón sobre el área del cilindro. Okay. Con esta fórmula vamos a calcular entonces la presión manométrica. ¿Qué necesitamos? Yo veo que aquí necesito el valor de la fuerza. Bueno, esa fuerza es la que está provocando esta masa que descansa sobre el cilindro. Entonces, lo que voy a necesitar aquí es conocer el peso de este pistón. ¿Y cómo calculamos el peso? Recordamos que el peso de un cuerpo se obtiene, aquí vamos a ponerlo, el peso de un cuerpo es igual al producto de la masa de dicho cuerpo por el valor de la gravedad. La masa la tenemos, la gravedad sabemos que es, aquí vamos a ponerla. El valor de la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ahora sí, vamos a sustituir aquí el peso del cuerpo o del pistón es igual a la masa, que es 20 por 9.8
metros sobre segundo cuadrado, y eso nos da, si hacemos el producto de 20 por 9.8, me debe dar 196 newtons. Como ya sabes que de vez en cuando me fallan las operaciones y las cantidades, te recomiendo que verifiques esa operación. Yo digo que son 196, es cosa de verificarlo. Bueno, ese dato lo voy a poner aquí junto en la lista de mis datos. Es un dato que ya calculé. Digo, entonces el peso del pistón es igual a 196 newtons. Ya tengo entonces el valor de la fuerza. Ahora me falta calcular el área de este cilindro. El diámetro es 8 centímetros. Y aquí entonces utilizamos otra fórmula. Sabemos que área es igual al valor de pi. Como no tengo el símbolo, lo voy a escribir acá, ¿verdad? Sería pi por el diámetro al cuadrado. Todo esto entre 4. Entonces vamos a sustituir. Vamos a hacer acá, me quedaría entonces que área, vamos a verlo. Área es igual a 3 puntos, vamos a escribirlo acá. Me da, lo voy a escribir acá, perdón. Entonces sustituimos 3.1416 por 0.08 al cuadrado dividido entre 4 me da aproximadamente 5.027 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Aquí, si quisiéramos convertir a decimales, tendríamos que correr el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda, pero voy a dejar el resultado como está ahorita, para trabajar un poquito y recordar cómo se trabaja con notación científica. Ya estamos entonces en condiciones de calcular la presión. Ya tenemos el valor de la fuerza, que es el peso de 196, dividido entre el área, que ya sabemos que es 5.027 por 10 a la menos 3. Vamos a hacer aquí la operación. Presión igual. Bueno, así nos queda sustituyendo. Aquí vamos a recordar algo. Una potencia negativa, podemos subirla, aquí está 10 a la menos 3 que se encuentra aquí negativo en el denominador. Podemos subirlo y quedaría con signo positivo, de tal manera que solamente voy a dividir 196 entre 5.027 y el resultado lo voy a multiplicar por 10 a la 3. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a subir esta expresión que tengo acá en el denominador, lo voy a subir y va a cambiar de signo. Recordamos esa expresión algebraica, ¿verdad? Entonces lo hacemos. Si hacemos la división de 196 entre 5.027, nos da 38.989 y una serie de decimales más. Entonces podemos redondear a 38.98, redondeamos a 39, nos queda de esta manera entonces. ¿Sí? Aquí está entonces. Si dividimos 196 entre 5.027 me da 39, y este 10 a la menos 3 lo subo y queda positivo. Las unidades de esto sería entonces en pascales. ¿De acuerdo? Me da 39 por 10 al cubo pascales, o sea, 39.000 pascales. Pero recordamos que por 10 a la 3 equivale a kilopascales. Entonces esto me quedaría aquí, eliminando esta parte.
Vamos a ponerlo acá. Me da igual. Esto me indica que voy a poner 3 ceros. Me quedaría entonces así, ¿verdad? Me daría 39.000, 39 y 3 ceros más. 39.000 pascales. Ese es el resultado. Pero sabemos que esto equivale a tener escrito de esta manera: 39 kilopascales. Y esa es la respuesta. 39.000 pascales equivale, aquí lo voy a poner, a 39 kilopascales. Recordamos que la palabra kilo significa miles. Aquí le estaríamos leyendo lo mismo: 39.000, esta acá significa 1000, 39.000 pascales. Esa es la presión absoluta. Como me preguntan también calcular la presión, perdón, esa es la presión manométrica. Como me piden también calcular la presión absoluta, lo único que voy a hacer acá es sumarle a la presión manométrica, que es esto, 39 kilopascales, le voy a sumar la presión de una atmósfera. Recordamos que una atmósfera equivale a 101.3 kilopascales. Entonces la presión absoluta sería a 39 kilopascales. Vamos a sumarle una atmósfera, y una atmósfera equivale a 101.3 kilopascales. Si hacemos la suma, eso nos daría, vamos a hacer la suma. La suma nos da 140.3 kilopascales. Esta es entonces la presión absoluta, y esta es entonces la presión manométrica. Así tenemos entonces resuelto el problema número 9. Este problema nos dice: un tubo abierto, aquí tenemos el tubo abierto en forma de U, como el que se muestra en la figura 1521. Aquí tenemos la figura 1521. Tiene 1 centímetro cuadrado de sección transversal. ¿Qué significa eso? Que vamos a hablar que el tubo, que el hueco que tiene ese tubito circular o cilíndrico, como queramos verlo, es de 1 centímetro cuadrado la superficie. Me pregunta qué volumen de agua debo verter en uno de los extremos para que este líquido, que es mercurio, suba 1 centímetro. Vamos, si suponemos que esto que tenemos con el color oscuro es el mercurio, yo quiero que de este punto que tiene acá, quiero de este punto que está acá, subirlo 1 centímetro para arriba. ¿De acuerdo? Entonces aquí le voy a echar agua. Quiero saber, aquí, yo quiero saber qué cantidad de agua voy a echarle acá. Acá. ¿Cuánta agua debo echar acá?
para que aquí suba apenas 1 centímetro. ¿De acuerdo? ¿Cuánta agua debo echar en esta parte para que el mercurio de esta posición que tiene en el tubo se eleve 1 centímetro? Aquí, ¿qué vamos a poner entonces? Primero vamos a comenzar como siempre con los datos. Aquí tenemos ya los datos entonces. El área es 1 centímetro cuadrado. Me piden calcular el volumen del agua que tengo que suministrar. Los elementos que aquí tenemos son agua y mercurio. Para lo que pudiera servirme, yo recuerdo que la densidad del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico y que la densidad del mercurio es igual a 13.6 gramos por centímetro cúbico. Bueno, aquí debemos tomar en cuenta que las presiones se igualan, solamente que en una parte tengo agua y en otra parte tengo mercurio. Vamos a establecer entonces esa condición de igualdad de las presiones en cada uno de los extremos del tubo. Escribimos de esta manera. Tenemos la condición: la presión ejercida por el agua es igual a la presión ejercida por el mercurio, y entonces se queda en equilibrio estático tanto el líquido de la izquierda como el líquido de la derecha. Vamos a establecer esta parte. Vamos a poner aquí y nos quedaría de esta manera. Aquí en la izquierda estamos poniendo los datos relativos al agua. La presión ejercida por el agua es igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Eso es lo que vamos a calcular. Nos va a hacer falta la altura del agua para saber la cantidad que vamos a poner de agua. Y eso debe ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio. Si observamos, vemos que el valor de la gravedad es un factor que está afectando a la igualdad. Está en el miembro de la izquierda como en el miembro de la derecha. Entonces, por matemáticas podríamos hacer esto, ¿verdad? Los podemos cancelar. Esta G con esta G se cancela y vamos a despejar entonces la altura del agua. Si despejamos la altura del agua, esto nos debe quedar de esa manera. Nos quedaría que la altura del agua, que es la que vamos a calcular, es igual al producto de la densidad del mercurio por la altura del mercurio, que es la altura que pretendemos buscar que alcance el mercurio, entre la densidad del agua. Si hacemos las sustituciones y hacemos también la operación, eso nos va a quedar de esta manera. Entonces sería: la densidad del mercurio es 13.6, aquí lo tenemos, 13.6 gramos por centímetro cúbico. Eso lo multiplicamos por la altura que pretendemos que alcance el mercurio en este tubo. La altura que pretendemos es de 1 centímetro, entre el valor de la densidad del agua. La densidad del agua vemos que es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Hacemos la operación y nos queda que la altura de agua que debemos tener es de 13.6 centímetros. Esa es la altura que debe tener la columna de agua. Bueno, ya tenemos entonces la altura que debe tener el agua contenida en este tubo, pero me están pidiendo el volumen. Entonces aquí solamente aplicamos una fórmula que me dice que volumen es igual al área de la base por la altura del cilindro. Sabemos también que el área de este orificio, de este cilindro, es de 1 centímetro cuadrado y la altura que debemos tener de agua es de 13.6 centímetros. Entonces, la cantidad de volumen que debe tener esta agua debe ser igual: volumen igual el área, ya dijimos que es de 1 centímetro cuadrado, es un dato que tenemos, es igual a 1 centímetro
Yo no pongo las unidades, tú las pones. Por la altura, que es de 13.6, hacemos la multiplicación y eso me da 13.6 centímetros cúbicos de agua. Es lo que debemos tener. 13.6 centímetros cúbicos de agua es lo que tenemos que verter en este orificio, en esta parte del tubo, para que el mercurio alcance a subir 1 centímetro en el lado derecho. Si queremos expresar este volumen también como una capacidad en litros, sabemos que 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro, de tal manera que la cantidad de agua sería 13.6 mililitros de agua. Cualquiera de esos dos valores sería la respuesta. El problema número 11 y último de este video que voy a hacer me dice: la presión manométrica en un neumático de automóvil es de 28 libras sobre pulgada cuadrada. Si la rueda soporta 1000 libras, pregunta, ¿cuál es el área del neumático que está en contacto con el suelo? Bueno, sacamos los datos primero entonces. Aquí tenemos los datos. La presión es de 28 libras sobre pulgada cuadrada. La fuerza que soporta la rueda o el neumático es de 1000 libras. Y me pregunta cuál es el área que está en contacto con el piso de la rueda. Aquí tenemos entonces presión, fuerza y área. Es evidente entonces que la fórmula que vamos a aplicar sería esta. Me dice fórmula y lo escribimos acá. Presión es igual a fuerza sobre área, donde de esta fórmula conocemos la presión, que es 28 libras por pulgada cuadrada, conocemos la fuerza y me están preguntando el valor de A. Si hacemos el despeje, esta A pasaría multiplicando a P. Vamos a hacerlo paso a paso, tenemos tiempo. La A está dividiendo el miembro de la derecha, lo pasamos a la izquierda y me quedaría que presión por área es igual a fuerza. Como queremos calcular el valor del área, despejamos área y por lo tanto la presión pasa dividiendo. Aquí nos queda entonces que área es igual a la fuerza entre la presión. Sustituimos. Me queda que área es igual, el valor de la fuerza es de 1000 libras entre la presión, que es de 28. Si hacemos la división, tenemos que área es igual, vamos a dividir, la división me da 35.71, redondeamos a 35.7, 35.7. Como la presión está en libras por pulgada cuadrada, entonces eso debe ser en pulgada cuadrada. Ese es entonces el área del neumático que está en contacto con el suelo. Hasta aquí terminamos entonces el problema número 11. Posteriormente te hago los demás. Tenemos entonces ahora el problema número 12. Este problema dice: dos líquidos que no reaccionan químicamente, o sea que de alguna manera no interactúan, se encuentran en un tubo doblado como el que aparece en la figura 1521. Aquí a la derecha tenemos mostrada la figura 1521, parecido al problema que hicimos anteriormente. Demuestra que las alturas de los líquidos por encima de su superficie de separación son inversamente proporcionales a sus densidades. Okay. ¿Qué vamos a hacer en este caso?
Si nos fijamos aquí no nos dan datos en cuanto a operaciones aritméticas o despejes, solamente me dicen que yo demuestre que las alturas son inversamente proporcionales a las densidades de los líquidos, que ya nos dice el problema que no reaccionan químicamente. ¿Cómo vamos a demostrar entonces esta proporcionalidad inversa? Vamos a recordar entonces cuál es la fórmula que nos permite determinar la presión en un líquido. A partir de sabiendo que las presiones son iguales en los extremos del tubo. Aquí tenemos entonces mostrando la presión en uno de los extremos del tubo sería igual a la densidad de uno de los líquidos por la gravedad por la altura de ese primer líquido, y esa presión debe ser igual a la presión 2, que en este caso está formada por la densidad del líquido 2 por el valor de la gravedad por la altura del líquido 2. Aquí, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros podemos aquí simplificar. Como el valor de la gravedad es el mismo en ambos casos, podemos cancelarla. Cancelamos gravedad y cancelamos gravedad. Ahora, podemos hacer esto. Esta altura 2 que tenemos a la derecha, la podemos pasar a la izquierda, y esto nos queda de esta manera. Nos quedaría que H1, esto no se mueve, ¿verdad? H1 está en el miembro de la izquierda, y esta H2 la pasaríamos aquí dividiendo. H2. Y esto debe ser igual. Aquí en el miembro de la derecha nos queda la densidad 2. Densidad 2. Y es densidad 1 que está aquí en el miembro de la izquierda, multiplicando, lo pasamos dividiendo. Densidad 1. Y con eso demostramos que las alturas son inversamente proporcionales a las densidades. ¿Por qué? Si fueran directamente proporcionales, aquí tendríamos densidad 1 y aquí densidad 2. Al estar invertido, entonces decimos que efectivamente las alturas son inversamente proporcionales a las densidades de los líquidos, que es lo que tenemos aquí como propuesta de resultado. Entonces, en dos líquidos que no reaccionan químicamente, las alturas son inversamente proporcionales a las densidades de ambos líquidos. El problema número 13 me dice: suponga que los dos líquidos contenidos en el tubo en forma de U, como el de la figura 15-21, son agua y aceite. Me pide calcular la densidad del aceite si el agua se mantiene 19 centímetros por encima de la interfaz y el aceite permanece a 24 centímetros por encima de la interfaz. Y me dice aquí, use como referencia el problema 15-12. El problema 15-12 es el que acabamos de ver, donde demostramos que las alturas de los líquidos son inversamente proporcionales a las densidades de los líquidos. Entonces vamos a escribir ahorita los datos y vamos a repetir aquí esa demostración que hicimos. Aquí tenemos entonces los datos. Sabemos, nos piden calcular la densidad del aceite. Como nos dicen que es aceite y agua, pues de una vez aprovechamos y ponemos aquí que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Me dicen que la altura del agua se encuentra a 19 centímetros y la altura del aceite se encuentra a 24 centímetros. Me dicen que yo utilice el resultado del problema 15-12. Es este, donde me dice que las alturas de los dos líquidos diferentes son inversamente proporcionales a sus densidades. Okay. Si le llamamos H1 a la altura del agua, entonces le llamaremos de densidad 1 a la altura del agua. ¿De acuerdo? Los subíndices 1 vamos a considerar que son los valores del agua. Y los subíndices 2
vamos a considerar que son relativos al aceite. Como me piden calcular la densidad del aceite, entonces aquí tendría yo densidad 2, que es lo que voy a buscar. Y entonces si despejamos nos queda que densidad 2, o sea, lo que estamos diciendo que es la densidad del aceite, ¿verdad? En lugar de poner densidad de A2, voy a poner densidad del aceite. Es igual, seguimos con esa fórmula, es igual al producto de la altura 1 por densidad 1, que dijimos que va a ser relativo al agua. Entonces aquí pondríamos densidad 1, que es del agua. Le voy a poner aquí H2O, pero solamente H, ¿de acuerdo? Para no confundir la A de agua con A de aceite. Densidad del agua por la altura del agua. Vamos a poner aquí H2O, pero solamente ponemos H. Está. Entonces, la densidad del aceite es igual al producto de la densidad del agua por la altura del agua, y eso dividido entre la altura del aceite, que sería entonces H, aceite, dijimos que va a ser la letra A. ¿Okay? Entonces vamos ahora a sustituir los valores. La densidad del aceite va a ser igual a, y vamos a escribirlo acá. Tenemos entonces que densidad del aceite es igual a 1000, que es la densidad del agua, por la altura del agua, que vimos que es 19 centímetros, y esto lo vamos a dividir entre la altura del aceite, que es de 24 centímetros. Resolvemos esto. Y vemos que es igual a 1000 por 19 me da 19.000. 19.000 entre 24 me da igual a 792 kilogramos por metro cúbico. Tenemos entonces aquí la respuesta del valor de la densidad del aceite. En el problema 14 me dice: un manómetro de presión de agua indica una presión de 50 libras por pulgada cuadrada al pie de un edificio. Pregunta: ¿cuál es la máxima altura a la cual subirá el agua en el edificio? Bueno, aquí vamos primero entonces a poner los datos como siempre. Aquí los datos que tenemos son la presión, que son 50 libras por pulgada cuadrada. Me preguntan la altura. Si nos fijamos en los datos, la respuesta la vamos a tener en el sistema inglés de medidas. La presión está en el sistema inglés, la altura la vamos a dar en el sistema inglés, y nos faltan dos datos. Nos falta la densidad del agua en este caso, y nos falta también el valor de la gravedad, que en este caso sería 32. Pero si nos fijamos en los problemas que hemos resuelto o que has resuelto, en el sistema inglés no trabajan con la densidad, sino trabajan con el peso específico. Lo voy a poner aquí, peso específico, vamos a hacer aquí. Este es un dato que estamos agregando nosotros, no lo del problema. Y ponemos aquí. No sé cuál es el símbolo que utilizan ustedes en el peso específico. Algunos ponen D, otros ponen la letra gamma, pero yo voy a poner con sus palabras peso específico. Ya el símbolo que utilicen es lo de menos. Pongo aquí
peso específico del agua en el sistema inglés es igual a 62.4 libras sobre pie cúbico. Bueno, ahora sí. Aquí el peso específico incluye la densidad y la gravedad. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar nosotros sería esta. Presión es igual a peso específico, voy a poner aquí abreviado, peso específico, voy a poner entre paréntesis, por la altura. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Nos dan la presión, nos piden la altura y nos dan el peso específico. Ok, notamos algo también. La presión me la dan en pulgadas cuadradas. El peso específico está en libras por pie cúbico. Si nos fijamos, aquí tenemos la unidad de medida tridimensional, medida de longitud, volumen, al cubo, pies. Y aquí tenemos pulgadas, lo cual me indica que la presión tengo que convertirla a libras sobre pie cuadrado. Para eso vamos a recordar también que un pie al cuadrado equivale a 144 pulgadas cuadradas. ¿Qué significa? Que para convertir 50 libras sobre pulgada cuadrada a libras sobre pie cuadrado, tengo que multiplicar este valor por 144. Aquí me queda entonces, vamos a despejar. Me queda que H es igual, nos queda arriba la presión al despejar y abajo nos queda peso específico. Vamos a sustituir. Me queda que H es igual, si sustituimos me quedaría presión, que es 50, pero ya dijimos que como está en pulgada cuadrado tenemos que convertirlo a pie cuadrado y por lo tanto vamos a multiplicarlo por 144 y ya con eso tenemos libras sobre pie cuadrado, y esto lo vamos a dividir entre el peso específico, que es igual a 62.4. Hacemos la división. Al hacer la división nos queda que la altura es igual a 115.38 pies de altura. Esa es la altura que va a alcanzar el agua en el edificio. El problema 15 nos dice: las áreas de los pistones grande y pequeño de una prensa hidráulica son de 0.5 y de 25 pulgadas cuadradas respectivamente. Pregunta: ¿cuál es la ventaja mecánica ideal de la prensa? Otra pregunta que me hace es: ¿qué fuerza se tendrá que ejercer para levantar una carga de 1 tonelada, entre paréntesis 2000 libras? Otra pregunta: ¿a través de qué distancia deberá actuar la fuerza de entrada para levantar esta carga hasta una distancia de 1 pulgada? Bueno, aquí me adelanté y hice más o menos esta figurita que asemeja a una prensa, donde he consignado los valores. Aquí, de alguna manera, en el émbolo menor, o sea, en esta área menor, en el área de 0.5, debo suministrar una fuerza, es el principio de la prensa hidráulica. En el émbolo menor yo aplico una fuerza para que con el émbolo mayor sea capaz de levantar una fuerza mayor. Quiere decir que aquí, esa flecha que me indica una entrada debe requerir una fuerza menor y poder levantar la fuerza de 2000 libras
a través de este émbolo cuya área es de 25 pulgadas cuadradas. Aquí recordamos el principio de la prensa hidráulica o el principio de Arquímedes. ¿Cómo dice este principio? El principio dice que la fuerza 1, vamos a escribirlo acá, aquí tenemos problemas, permíteme. Aquí tenemos entonces, creo que hace ratito dije el principio de Arquímedes. No es el principio de Arquímedes, es el principio de Pascal, el que se maneja en este tipo de problemas de prensas hidráulicas, y eso me dice que la fuerza que se aplica en una superficie es directamente proporcional a la fuerza que se aplica en la otra superficie. Lo establecemos así: F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. O sea, las presiones en ambos lados debe ser la misma, solamente que aquí hay una fuerza de entrada y una fuerza de salida. Por otro lado, también sabemos que la ventaja mecánica en las máquinas precisamente se obtiene en este caso dividiendo el área del émbolo mayor, en este caso A2. A2 es el émbolo mayor, el que está a la derecha. Dividimos A2 entre A1. Eso nos daría la ventaja mecánica. Si hacemos la operación, nos queda A2 es igual a 25 sobre A1, que es 0.5. Vamos a poner aquí 0.5. Y esto nos da igual a 50. Esa es la ventaja mecánica. La ventaja mecánica no lleva unidades. Esa es la ventaja mecánica, 50. Esa es la primera pregunta y es la primera respuesta. Aquí tenemos 50. Ahora, ¿qué más nos pregunta? Me pregunta qué fuerza se tendrá que ejercer para levantar una carga de 1 tonelada, 2000 libras. O sea, ¿cuál es la fuerza que tendrá que entrar aquí en el émbolo menor para soportar y poder levantar una carga o una fuerza de 2000 libras en el émbolo mayor? Vamos a utilizar entonces esta primera fórmula que escribimos. Me preguntan el valor de F1. ¿De acuerdo? Aquí. ¿Cuál es el valor de F1 que tengo que aplicar para que yo pueda levantar una carga de 2000 libras? Vamos a sustituir aquí directo. Entonces F1 es lo que me están preguntando. F1 sobre área 1. Área 1 es 0.5. Esta relación debe ser igual. Vamos a poner aquí este. F1 sobre 0.5 debe ser igual a F2. Aquí me faltó poner F2. F2, que es 2000 libras. 2000. Aquí ponemos 2000. Entre el área 2. El área 2 es 25 pulgadas cuadradas. Si hacemos el despeje, haciendo el despeje nos queda que F1 es igual a 0.5 por 2000 entre 25. Si hacemos las operaciones, quedaría 0.5 por 2000, me da 1000. 1000 entre 25 me da 40. Entonces la fuerza que debo aplicar es una fuerza
de 40 libras. Que entonces es el resultado. Y por último, nos preguntan a qué distancia deberá actuar la fuerza de entrada para levantar esa carga de 2000 libras 1 centímetro. Aquí recordamos la fórmula de trabajo. Recordamos que trabajo es igual a fuerza por distancia. El trabajo que desarrolla la fuerza 1 debe ser igual al trabajo que desarrolla la fuerza 2. Tenemos entonces la fórmula. Trabajo es igual a fuerza por distancia. El trabajo que desarrolla la fuerza 1 es igual al trabajo que desarrolla la fuerza 2. La fuerza 1 ya dijimos que es de 40 libras. Entonces pondríamos esto. F1 por D1 debe ser igual al trabajo que desarrolle la fuerza 2 por la distancia 2. Vamos a sustituir entonces y nos queda F1 es 40. La distancia es la que vamos a calcular, qué distancia debe recorrer esa fuerza. Esa distancia no la conocemos, vamos a ponerle D1. Y esto debe ser igual a la fuerza 2, que es de 2000 libras. 2000 libras multiplicado por la distancia, nos dice que debe ascender 1 centímetro. Perdón, debe ascender 1 pulgada. Okay. Si despejamos, entonces aquí nos queda que 40 de 1 es igual 2000 por 1 me da 2000, y entonces me queda que de 1, o sea, la distancia a la que debe desplazarse la fuerza de entrada es igual a 2000 entre 40, y eso nos da que debe desplazarse 50 pulgadas. Es el resultado que tenemos acá. Con eso terminamos el problema número 15. El problema 16 nos dice: una fuerza de 400 newtons se aplica al pistón pequeño de una prensa hidráulica cuyo diámetro es de 4 centímetros, y nos pregunta cuál deberá ser el diámetro del pistón más grande para que pueda levantar una carga de 200 kilogramos. Aquí vamos a fijarnos en algo. A la derecha tenemos una figurita que me simula la prensa hidráulica. Aquí a la izquierda, con verde, estamos señalando la fuerza de 400, que es la que se va a aplicar sobre el pistón. El diámetro de este pistón es de 4 centímetros. Y en el pistón de la derecha, que es el más grande, se tiene una fuerza. En este caso me equivoqué, no es fuerza en realidad. Tenemos una masa de 200 kilogramos, aquí está. Masa igual a 200 kilogramos. Aquí tuve un error. En lugar de poner F, debí haber puesto M. La masa 2, o sea, de aquí voy a tener una fuerza que es un peso, son 200 kilogramos. Y me pregunta cuál es el diámetro de este pistón más grande. Pero aquí tenemos más o menos la figura. Recordamos, aquí en donde dice F2, debería decir M2, o sea, el segundo cuerpo. Tenemos aquí los datos. F1 es igual a 400 newtons. Aquí sí está dado en unidades de fuerza. El diámetro del pistón sobre el cual actúa la fuerza de 400 es de 4 centímetros. El diámetro 2, que es el diámetro del pistón más grande, es lo que vamos a calcular. Y tenemos la masa que va a levantar, representado aquí con la flecha azul. ¿Qué nos falta? Como nos dan el valor de la masa, nos falta calcular
La fuerza, en este caso, como es una masa la que tenemos, la fuerza no es otra que el peso del cuerpo. Recordamos que para calcular el peso tenemos que multiplicar la masa por el valor de la gravedad. Aquí, por ejemplo, vamos a escribir que masa es igual, perdón, que peso, que es igual a la fuerza, es igual al producto de la masa por el valor de la gravedad. Si hacemos entonces las sustituciones, vamos a obtener que el peso, o sea la fuerza, es igual a 200, el valor de la masa, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Si hacemos las multiplicaciones, vemos que eso nos va a dar 9 por 2, 18, 196, nos da 1960. Como ya calculamos la fuerza o el peso, como le queramos llamar, eso nos da en newton. Ahora sí, entonces aquí en lugar de F2 igual a 200 que dijimos que es masa, vamos a recomponerlo y vamos a escribir acá que lo voy a poner aquí con rojo para que no haya problema. La fuerza en realidad es de 1960 newtons, porque nos dieron el valor de la masa, no el peso. Bueno, ya tenemos entonces, voy a poner aquí también este valor. Resulta que la fuerza 2 es igual a 1960 newtons. Ahora, recordamos que el principio de Pascal establece que la fuerza 1 entre el área 1, el área del pistón, debe ser igual a la fuerza 2 entre el área del pistón 2. Esa es una fórmula que establece el principio de Pascal. Cuando los pistones o las áreas son circulares, establecemos aquí también, si son circulares, el área 1 depende de pi y el área 2 también depende de pi, que es esa fórmula. Y recordamos que área es igual a pi por d al cuadrado sobre 4. Si hacemos unas simplificaciones, podemos probar que eso se obtiene también de esta manera. F1 sobre D1, vamos a poner aquí D1, aquí vamos a escribir al cuadrado, eso quiere decir cuadrado, ¿de acuerdo? No lo puedo poner así, lo voy a escribir de otra manera. Aquí lo tenemos entonces. Ya dijimos, cuando las áreas son circulares y trabajamos con los diámetros, podemos establecer esa relación también. F1 sobre D1 al cuadrado es igual a F2 sobre D2 al cuadrado. Repito, esto solamente es válido cuando ambas áreas o ambos pistones en la prensa hidráulica son circulares. Si no son circulares, esto que estamos escribiendo en esta fórmula no es válido. Por otro lado, dado que se van a cancelar en ambos lados pi, como ocurrió acá, también podemos trabajar sin necesidad de convertir de centímetros a metros, podemos hacerlo directo. Si estamos calculando los diámetros y un diámetro está dado en centímetros, podemos dejarlo así. Las fuerzas sí tienen la misma unidad de medida y entonces simplemente podemos sustituir y cuando despejemos el resultado nos va a dar el diámetro en centímetros. Vamos a sustituir los valores para que podamos resolver esta parte. Entonces hacemos esto. Fuerza 1, aquí, fuerza 1 es igual a 400.
400 entre, aquí voy a escribir 4 al cuadrado, ¿no? Es A1 que proviene de D1 y es 4 centímetros. Yo puedo elevar eso al cuadrado, me da 4 al cuadrado, me da 16 centímetros cuadrados. Y eso debe ser igual a la fuerza 2 que ya vimos que es 1960. Y eso va a ser entre D2, pero eso está elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Así lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a despejar D2 al cuadrado. Entonces esos 1960 va a pasar a la izquierda. Vamos a hacerlo y a ver cómo nos queda. Entonces, como D2 al cuadrado está dividiendo a la derecha, lo pasamos multiplicando a la izquierda y va a pasar multiplicando al 400. Nos queda 400 por D2 al cuadrado, que dijimos que como está dividiendo a la derecha, pasa multiplicando a la izquierda y todo eso queda dividido entre 4 y a la derecha solamente nos queda 1960. Y entonces nos queda ahora D2 al cuadrado es a 1960 por 4 al cuadrado entre 400. Si hacemos entonces las operaciones, nos quedaría que eso es igual a 1960 por 4 al cuadrado es 16 y eso dividido entre 400. Hacemos operaciones, esto nos da 78.4, pero esto es el diámetro al cuadrado. Como queremos calcular el valor de D, entonces D es igual a lo que me dé la raíz cuadrada de 78.4. Hacemos el cálculo de la raíz cuadrada de 78.4 y esto nos debe dar raíz, vamos a ponerlo, raíz de 78.4 es igual a 8.85 centímetros. Y ese es entonces el resultado de este problema. Este problema dice: el tubo de entrada que suministra presión de aire para operar un gato hidráulico tiene 2 centímetros de diámetro. El pistón de salida es de 32 centímetros de diámetro. Pregunta: ¿qué presión de aire, presión manométrica, se tendrá que usar para levantar un automóvil de 1800 kilogramos? Bueno, aquí las condiciones son de que la presión tanto en el pistón de entrada como en el de salida es la misma. Entonces voy a concentrarme en la presión que voy a tener en el pistón de salida. ¿Qué datos me interesan para este problema? El diámetro del pistón de salida, que me dice que es de 32 centímetros, y que en ese pistón voy a estar soportando para levantar un automóvil de 1800 kilogramos. ¿Qué me falta? Voy a adecuar aquí los datos para hacer un poco directo el resultado. Aquí voy a convertir los centímetros a metros para trabajar en el sistema internacional y necesitamos el área porque sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. Vamos a escribir aquí la fórmula. La fórmula me dice que presión es igual a fuerza entre área. Bueno, si nos fijamos en los datos, yo no tengo ni la fuerza ni el área, pero con el diámetro de salida puedo calcular el área y con la masa puedo calcular la fuerza, que no es otra más que el peso. Vamos a calcularlo. Bueno, aquí tenemos entonces
el diámetro de salida 32 centímetros, que equivale a 0.32 metros. Entonces el área de salida la obtenemos haciendo la fórmula del área de un círculo, es pi por radio al cuadrado. El valor de pi aproximadamente es 3.1416 y lo multiplicamos por el radio. Sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Si el diámetro es 0.32, el radio va a ser 0.16 y eso lo elevamos al cuadrado. Si hacemos esta multiplicación, este producto me da 0.08042496 metros cuadrados. Y por otro lado tengo que la fuerza o el peso es de 17.640 newtons. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a aplicar acá la fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área. Aplicando la fórmula nos quedaría entonces que presión es igual la fuerza, que es 17.640 newtons, dividido entre 0.8042.496. Estoy poniendo todos los imanes que me aparecieron en la calculadora. Y eso me da, vamos a verlo, si dividimos 17.640 entre 0.8042.496, eso me da que la presión es igual a 21.933.48 y un poquito más, 93 pascales. Ese es el resultado. Ok. Vemos que aquí en la respuesta me da el resultado en kilopascales. Bueno, pues esto lo podemos convertir. ¿Cómo convertimos de pascales a kilopascales? Corremos el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda y entonces me da que la presión es igual a 21.933 kilopascales, que es la respuesta que tenemos aquí redondeada. Así nos queda entonces la respuesta del problema 17. El problema 18 y último de la lista dice: el área de un pistón en una bomba de fuerza es de 10 pulgadas. Me pregunta, ¿qué fuerza se requiere para elevar el agua con el pistón hasta una altura de 100 pies? Bueno, vamos a escribir los datos. Aquí tenemos entonces los datos que nos da el problema. El área del pistón es de 10 pulgadas. Me preguntan la fuerza que debo de requerir para elevar el agua hasta 100 pies de altura. Como sé que es agua, entonces yo sé que el peso específico del agua. Aquí siempre tuve problema, no sé cómo representan el peso específico. Voy a poner aquí la palabra, pero aquí pondríamos el símbolo con el que se representa peso específico. Pongo aquí peso específico del agua, y en el sistema inglés el peso específico es igual a 62.4 libras sobre pie cuadrado, pie cúbico, perdón, sobre pie cúbico. Bueno, y aquí tendríamos el símbolo. Algunos le ponen D, otros le ponen gamma. Le voy a poner acá entre paréntesis, que en la fórmula le voy a poner como P, ¿de acuerdo? Así lo voy a poner en la fórmula, peso específico. ¿Qué más? Bueno, aquí vemos, la altura está en pies, el peso específico del agua está en libra pie cúbico, lo cual me dice que tengo que convertir esta área a pies cuadrados.
Perdón, aquí es cuadradas, pulgadas cuadradas. Cuadradas. Entonces vamos a convertir esas 10 pulgadas cuadradas a pie cuadrado. Y para eso lo que hacemos es dividir los 10 entre 144 pulgadas cuadradas que tiene un pie cuadrado. Y eso me da, dividimos 10 entre 144 y me da, creo que 0.0694 y se repiten varios 4 más. Aquí está. Entonces ya tengo el área, me piden la fuerza, me dan la altura, tengo el peso específico. Bueno, creo que ya tenemos todo. Vamos a escribir la fórmula. La fórmula dice que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, yo quiero calcular la fuerza, entonces fuerza es igual a presión por área. La presión hidrostática se obtiene multiplicando el peso específico del agua por la altura. Aquí lo vamos a poner acá. Presión es igual a el peso específico del agua multiplicado por la altura. Vamos a sustituir entonces. Me queda que fuerza es igual a peso específico del agua por la altura y por el área. Y entonces aquí ya sustituimos y nos queda que, vamos a hacer un poquito más grande para que se note, aquí. Entonces la fuerza necesaria es igual, el peso específico es 62.4 libra por pie cúbico. Esto lo vamos a multiplicar por la altura. La altura es de 100. Y esto lo vamos a multiplicar por el área, que es de 0.0694, vamos a ponerle. Hacemos las operaciones y eso cuánto nos da. Vamos a verlo. 62.4 por 100 y por 0.06, aquí tengo un error, .0694, y esto nos da 433.056 libras. 433.056 libras.